Cuando empezamos a crear nuestros propios modelos 3D, normalmente empezamos por crear objetos estilizados. En esa fase te das cuenta que, con poquitas acciones, trabajando en low poly y echando mano de modificadores como el Subdivision Surface, podemos lograr resultados que funcionen muy bien. Por ejemplo, partiendo de un cilindro, podemos obtener un neumático estilizado en muy poquito tiempo. Es entonces cuando experimentas esa sensación, cuando comienzas a llamarte a ti mismo cosas como maestro del modelado, y empiezas a creer que no importa el objeto que te pidan, tú, como buen maestro del modelado 3D, serás capaz de reproducirlo en pocos minutos. Y es entonces cuando llegan las peticiones, cuando tú mismo quieres crear modelos no tan estilizados. Y sí, es ahí cuando descubres que ninguno nos escapamos del efecto Dunning-Kruger. Hello, darkness, my old friend. Pero no pasa nada, aquí estamos para aprender y compartir. Y en este vídeo vamos a compartir un método para crear modelos 3D de neumáticos que te facilitará mucho la vida. Bien, empecemos por entender dónde está la complejidad cuando hablamos de crear neumáticos en 3D. Una rueda no deja de ser una circunferencia en la que necesitamos esculpir los detalles que conforman la carcasa del neumático. Pero claro, a la hora de crear polígonos, no es lo mismo crear en un plano recto que crear en curva, ya que si trabajamos sobre una curva, es bastante probable que, a la vez que añadimos detalle, nos estemos cargando la curvatura original. Por tanto, el reto o la técnica de todo este asunto consiste en ser capaces de crear la topología en una superficie plana y posteriormente transformar ese plano en la circunferencia que conforme el neumático. La buena noticia es que la gran mayoría de carcasas de neumáticos están diseñadas siguiendo patrones, lo que quiere decir que no tendremos la necesidad de diseñar todo el plano con toda la topología de la carcasa, sino que podremos limitarnos a reproducir el patrón de base, crear copias de ese patrón y finalmente deformar toda la topología para obtener la circunferencia final. Por ejemplo, en este neumático que tenemos aquí, tendríamos que determinar cuál es el patrón inicial que se va repitiendo a lo largo de la carcasa. Y esa sería la base y el trabajo complicado, ya que una vez lo tengamos determinado, podremos usar un modificador array para copiarlo múltiples veces y un simple deform para darle la curvatura de la circunferencia. Para que quede más claro, veamos el proceso en esta copia simplificada. Tenemos el patrón de base, usamos un array para crear múltiples copias y tener suficiente longitud, y finalmente lo transformamos todo en una circunferencia. Y ya está, esta es la base del proceso de creación. Si se entiende esto, el resto de cositas o problemillas que encontremos en el proceso de creación son cositas que suelen aparecer también en otros flujos de trabajo Hard Surface. Vamos a ver ahora un par de ejemplos más en detalle. Tenemos este neumático que estaría un poco a caballo entre lo estilizado y un modelo realista. Es un modelo bastante sencillo de crear porque el patrón de la carcasa es bastante lineal y además está compuesto por formas simples. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearnos esas formas en un plano. Podemos trabajar en low poly, es decir, crear las formas con pocos polígonos y echar mano de un Subdivision Surface para ver qué tal quedaría la forma. Una vez tenemos la forma, podemos completar los espacios para obtener el patrón de base que hemos visto en el ejemplo inicial. Y de este modo, una vez empecemos a crear copias aplicando el array, vamos a descubrir el siguiente problema a solucionar, que es la no coincidencia de vértices. Si queremos crear una buena topología donde el resultado final esté formado por quads, necesitamos que todos los vértices coincidan para que, al crear la forma final, no se nos generen n-gons, triángulos y demás. En este caso, al tratarse de un modelo bastante sencillo, se soluciona desplazando un poco los vértices, no tiene mucha complicación. Incluso podemos activar el merge dentro del array, que nos va a ayudar a soldar los puntos que están próximos entre sí y nos va a facilitar la tarea. Y ya vemos que, una vez hayamos hecho los vértices coincidentes, podremos generar las copias que necesitemos sin encontrar problemas de geometría.
Teniendo lista nuestra tira de copias, ya podemos aplicar un Simple Deform y darle un valor de 360 grados, ya que un neumático es una circunferencia y las circunferencias tienen 360 grados. Bien, al aplicar este Simple Deform, podemos observar que, si bien tenemos una circunferencia, es una circunferencia con ciertas irregularidades. Incluso el propio shading del objeto nos está indicando que algo no termina de ir fino. Esto básicamente se debe a la topología, porque nos hemos preocupado de crear nuestras formas de base, pero no nos hemos preocupado de que las divisiones o disposición de los vértices se adecúen a una distancia regular para conformar una circunferencia regular. Pero vaya, que esto tampoco es lo que nos interesa. Sería bastante complicado y nos constreñiría bastante estar pendientes de ir colocando nuestros vértices y formas para que luego se dispongan de manera regular y la curva resulte perfecta. En lugar de hacer eso, es mucho más sencillo hacer lo que hemos hecho y, en este punto, anteponer un Subdivision Surface al Simple Deform. ¿Qué logramos con esto? Pues logramos que al subdividir también se relaja la malla, la topología termina siendo más regular y al deformar en una circunferencia, el resultado es mucho más suave y regular como estamos viendo. Ojo también al usar este Subdivision Surface. Debemos estar atentos a marcar la opción Keep Corners en el apartado Boundary, para que no nos suavice las esquinas. Porque claro, nuestra idea es unir el principio de la tira con el final. Y si nos suaviza las formas, pues nos encontramos con estos huecos que nos van a complicar la vida. En este punto ya tenemos la carcasa creada. Ahora bien, si te fijas, tenemos una superficie que es perfectamente plana y que no se corresponde con la forma que tienen habitualmente los neumáticos, ya que estos suelen tener como una pequeña joroba o montañita en la parte central que va descendiendo hacia los lados. Pues bien, para crear esto, simplemente tenemos que desandar algunos pasos, esta es una de las ventajas de trabajar con modificadores, y volvemos a la etapa del patrón inicial. A este patrón inicial le podemos aplicar también un Simple Deform con el que crear esa joroba o deformación curva de la que hemos hablado. Pero de nuevo, vemos que al tratar de curvar una malla cuya topología no es demasiado regular o no tiene suficiente resolución, el shading no es óptimo. La solución a esto venimos de verla. Echamos mano de un Subdivision Surface que nos va a suavizar la curva y ahora podemos reactivar el resto de modificadores y tenemos la base del neumático terminada. Incluso podemos aprovechar para trastear con la curvatura del Simple Deform que venimos de añadir y abombar más o menos el neumático. En este punto también podemos retocar la escala global del objeto para ver si nos interesa que el neumático sea más o menos ancho. En mi caso, por ejemplo, tengo bastante tendencia a hacerlos más anchos de lo que toca. Finalmente, una vez tengamos creada la carcasa, nos quedan por extruir las formas que hemos creado al inicio, que son las que le van a dar finalmente complejidad al neumático. Tenemos dos posibilidades. Aplicamos deformadores y extruimos directamente, con lo que vamos a lograr un resultado en la línea de lo que he mostrado en el ejemplo inicial, o si queremos seguir en modo procedural, podemos crearnos un Vertex Group y echando mano del modificador Solidify, extruir ese Vertex Group que nos va a dar la forma final al neumático. En este punto hay que recordar que es importante el orden en el que situamos todos los modificadores que van a aplicar sobre el objeto, ya que en función del lugar que ocupen se aplican en un orden u otro y el resultado que obtendremos será uno u otro. En este caso, el Solidify es mejor colocarlo antes del último Subdivision Surface, pero todo dependerá del modelo sobre el que estemos trabajando o queramos crear. Y ahora, volvemos al neumático que hemos visto al inicio. Vas a ver que el proceso de trabajo es exactamente el mismo, con pequeñas diferencias que encontramos cuando debemos recrear patrones más complejos. Por ejemplo, en este caso,
vemos que el neumático tiene unas formas que siguen un recorrido y en la fila inmediatamente posterior el mismo recorrido va a la inversa. Es decir, es como que tenemos un patrón invertido. ¿Cómo logramos esto? Pues, una vez que tengamos la forma de base, podemos usar un array con un objeto de referencia para marcarle el offset, que es tan simple como rotar 180 grados el objeto de referencia. Ahora se trataría de crear las conexiones entre cada una de las formas para lograr que los vértices coincidan entre sí. En este caso tendremos que conectar las formas iniciales, ya que las dos hileras en sentidos opuestos son las que van a formar el patrón de base, pero también es buena idea tener una tercera copia para comprobar cómo conectaría la malla con la siguiente copia del patrón. En esta tercera fase puedes ver cómo he conectado las tres hileras. También es recomendable activar el merge dentro del array, de forma que nos vamos a asegurar que no tenemos vértices duplicados, ni vértices sueltos que nos crean huecos o polígonos que no toque. Y lo que he hecho también ha sido aprovechar para incorporar un Subdivision Surface que nos va a poner de manifiesto un problema que podemos encontrar en estos casos. Si te fijas, los lugares en los que se deberían conectar las hileras de formas están haciendo una curva rara. Esto es una señal de que la orientación de los polígonos no es la correcta. Y si nos vamos a activar el visualizador de la orientación, comprobaremos que efectivamente la copia que hemos rotado 180 grados está invertida. Para solucionar esto debemos aplicar el array, ya que mientras no lo apliquemos no podemos seleccionar las caras de manera individual, y una vez lo tengamos aplicado, pues ya podemos seleccionar y, aplicando la herramienta Recalculate Normals, lograr que la orientación sea la que toca. Y llegados a este punto, ya tendríamos nuestro patrón de base, al que podemos aplicar la extrusión para tener las formas que deseamos, aplicarle la curvatura de perfil, crear un array con las copias que nos parezca adecuado y darle la forma de circunferencia para completar el neumático. En estos casos en los que el patrón de base no es un rectángulo, fíjate que no podemos confiar en esa regla de los 360 grados. Y es que si le doy ese valor, nos deja este hueco feo. En realidad, el deformador está haciendo correctamente su tarea, ya que el vértice inferior de la copia inicial está a la misma altura que el vértice superior de la copia final, y el hueco se nos crea simplemente porque el patrón de base no es un rectángulo o cuadrado. Para solucionar esto, podríamos intentar retrabajar el patrón de base inicial para que estuviera dentro de una malla con forma rectangular. Pero esta opción suele ser sinónimo de más trabajo y más complicaciones. Personalmente, creo que es más recomendable tirar por el camino de la trampita y trastear un poquito con los números. De este modo, yo he llegado a 370.08 grados y puedes ver que el resultado funciona perfectamente. Eso sí, si quieres tener el shading y subdivision perfecto, es recomendable que apliques todos los modificadores y apliques un merge, ya que de este modo vas a conseguir fusionar los vértices de la primera y última arista de las copias del array y vas a tener una topología perfecta. Y ya estaría. Este es el flujo de trabajo en el que suelo confiar para modelar neumáticos en 3D. Tiene la pequeña complejidad de saber identificar cuál es el patrón de base según el cual se conforma la carcasa, pero una vez determinada esa forma y topología, el resto de trabajo es bastante mecánico y lineal. Si has llegado hasta aquí, espero que el vídeo te haya resultado interesante o que te haya descubierto alguna idea y que puedas ponerlo en práctica. Un saludo y gracias por apoyar el canal.